Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Muy buenas a todos nuestros oyentes, hoy con un nuevo episodio de En Consenso. Nos acompaña José, nuestro jefe de redacción y ya asiduo del programa. Hola José. Hola Elena, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por venir como siempre. Y tenemos muy especialmente a Santiago Molins, que ya me imagino que todos lo conocen. Él es jefe de tecnología e innovación en Athena Bitcoin Argentina. Según sus propias palabras, la empresa de los cajeros. Tiene una larga experiencia en distintas áreas de tecnología, desde minería hasta la bitcoineta, aunque ustedes no lo crean, ha estado allí. Es predicador de la santa palabra del Bitcoin y Satoshi su profeta. Y hoy lo tenemos aquí para que hablemos sobre todo de adopción, pero ya veremos qué nos lleva. Hola Santiago, bienvenidísimo. Hola Elena, muchas gracias por la invitación. Hola José, un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro, Santiago. Athena Bitcoin. Estaba revisando tus episodios de tu podcast No Soy Satoshi, muy interesante, encantador. Cuéntame, ¿cómo va la adopción de Bitcoin en Argentina? Bueno, los cajeros de Athena Bitcoin tienen la particularidad de que están al público general en lugares de alto tráfico, por ejemplo, galerías comerciales, supermercados, maxi kioscos, e incluso hay uno en Espacio Bitcoin, digamos de la ONG Bitcoin Argentina, donde se hacen meetups introductorias. Con respecto a la adopción, una serie de cosas. Por un lado, es el puente entre el mundo físico y el mundo virtual. Sin ir más lejos, la primera transacción de Bitcoin que hice en mi vida fue con una vending machine de Bitcoins. Digo vending machine porque no era bidireccional, solamente entregaba Bitcoin, no podía entregar pesos. Y realmente creo que hace que gente que hasta ahora le había interesado pero no se había animado a operar, se anime. Efectivamente hemos visto cómo desde septiembre de 2018, cuando arrancaron los cajeros de Athena, ha ido aumentando la base de usuarios y cómo también usuarios traen a otros usuarios luego. Por ejemplo, es muy común ver a una persona rondando los 20, 25 años de edad que primero viene solo y después incluso viene con los padres y les muestra y lo utilizan. También vemos como por ahí las primeras transacciones son de 100 pesos, que son básicamente $2, y luego se van animando y van haciendo transacciones un poco más grandes. Interesante también es que depende del contexto, tanto nacional como de Bitcoin en general. Por ejemplo, cuando hay una devaluación o una micro devaluación en el peso argentino, no es que salen corriendo a comprar Bitcoin, pero sí vemos que por ahí se hacen un usuario y que preguntan más y que quieren saber cuál billetera utilizar y que se empiezan a interesar por otras alternativas, precisamente por el repudio a la moneda nacional. Y por otro lado, por supuesto, cuando se habla de Bitcoin en general en los medios, ya sea porque subió el precio o ya sea porque de repente hay una noticia que impacta sobre el ecosistema, también vemos cómo la gente se comienza a acercar. O sea que en estos días se están acercando en manada con el Bitcoin. En este momento está como 11.000. Con todo el rally que hubo. A ver, digamos que vemos más gente que pasa al lado del cajero y se le pone a utilizarlo. A veces, si uno lee algunos medios especializados, no ustedes son muy sensatos, pero en otros medios especializados da la sensación de que en Argentina todo el mundo está saliendo corriendo a comprar bitcoins. Y no es así, digamos. Pero sí es cierto que vemos muchos más usuarios neófitos en la materia. Y durante los momentos donde no están estas oleadas, en realidad son más bien usuarios que ya conocen un poco. Sí. El usuario regular de los telecajeros son usuarios que ya conocen un poquito.
Sí, pero normalmente ese usuario luego trae a otros que son amigos o Ok. familia y les enseña a utilizarlo, ya sea porque se querrán pasar dinero entre ellos, ya sea porque quieren enseñarle, digamos, cuán bonita es esta tecnología, como les habrá pasado a ustedes, que desde que están en este tema seguramente le habrán enseñado a algún amigo, a algún familiar, Y bueno, sí, a un compañero de a un trabajo. compañero de trabajo sobre todo. No, no, el tema con Bitcoin da la sensación de que el que entra a la tecnología y se enamora y eh, termina siendo acólito. O sea, es una cosa impresionante la pasión que genera. Ya que hablamos también de Sí, Argentina. yo siempre digo que desde que... ¿Cómo, Continúa, Santiago, perdón? termina la idea. Ah, sí, no, decía que Que la termine la verdad que idea, que cuando conocí Bitcoin, sí, 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 que decía que cuando conocí Bitcoin fue un proceso que quizá que te demoró 2 años, pero ahora comparando quién era yo, mi estructura de pensamiento y quién soy hoy, es como si hubieran agarrado mi cerebro, lo hubieran puesto en una coctelera y es como que toda la percepción de la economía cambió radicalmente. Se me sacudieron todas las ideas, digamos, ¿no? Desde la percepción que uno tiene del Estado, la percepción que uno tiene de las transacciones comerciales, la percepción que uno tiene del valor objetivo y el valor subjetivo. Es increíble cómo realmente uno le cambia completamente la forma de pensar. Para bien. sobre todo eso. Sí. La teoría de juegos. De la sociedad, de las Sí. relaciones humanas, de las fronteras. Y sí, pero el asunto es que así como lo suenas con una coctelera incluida, suena doloroso. No, no, no. Bueno, pero eso es más bien por el hecho de que cambia las bases de nuestro pensamiento, empezando con lo que es el dinero y partiendo a lo que te mencionó de la teoría de juego, el asunto de cómo se logra un consenso, en cómo se debería ir avanzando en la tecnología y todo eso, o sea, es súper complejo. Claro, Por eso comparto lo de él de los 2 años, porque uno inicia y ve que no es tan sencillo y entonces se va surgiendo más y más y bueno, hasta el sol de hoy uno está aprendiendo. sí, exactamente. Cualquier cambio, digamos, que sea tan disruptivo, va a descolocarlo a uno y dejarlo primero como en offside. Uno va a estar como que no sabe muy bien qué está pasando y tarda en entender el proceso por el que está. Realmente son es mucha la información porque el Bitcoin mezcla todo lo que la gente no entiende de tecnología con todo lo que la gente no entiende del dinero. Es mucho para procesar. De finanzas, exactamente, sí, es mucho. Entonces, ¿cómo he ido expandiendo Satina Bitcoin? Claro. Bueno, eh, ok. Athena Bitcoin es una empresa originaria de Estados Unidos, particularmente de Chicago, el estado de Illinois, fundada mayormente por graduados del MIT. Empezaron allá por el 2014, si no me falla la memoria, y se fueron expandiendo por Estados Unidos hasta alcanzar el número de 70 cajeros originalmente. A partir de ese número decidieron expandirse a Latinoamérica, primero a Colombia, donde ya hay aproximadamente 20 cajeros, y luego a Argentina, donde ya hay 10 cajeros. Eh, Ahora, en total, ya pasaron los 100 cajeros, estamos cerca de los 112. Y hay particularmente un cajero que ha hecho bastante ruido en los medios, para bien, que es el que está en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Sí, eso con todo el movimiento migratorio que existe y también que entre Colombia y Venezuela son países que han aprendido a usar bastante Bitcoin con el simple hecho de remesa, que para los conocedores, de cómo se manipularla, facilita y es bastante más económico que otras opciones. Y justo te iba a consultar, ya que mencioné, entonces, por lo que me das a entender, se han centrado en Argentina y Colombia actualmente. ¿Tienen planes para otros países? Sí, pero la empresa está en un momento que está levantando capital y primero tiene que concluir esa etapa para luego poder expandirse como corresponde. Entiendo, perfecto. Y una consulta sobre, en el caso de Colombia. En Colombia tengo entendido que los bancos, sobre todo, han sido bastante reacios a las criptomonedas. ¿Cómo lograron, digamos, a comenzar algunos bancos para que tengan relaciones comerciales con ustedes para instalar los cajeros allá? ¿O cómo hicieron? Bueno, a ver, por un lado, no es una información que maneje del todo,
por ser otro país y por no ser mi campo de acción, pero lo que sí te puedo decir, porque me doy cuenta por lo que manejo en Argentina, es que la operatoria de cajeros, al ser en efectivo, no es tan dependiente de un banco. O sea, al no, digamos, vos podés contratar a una empresa de caudal de efectivo, por ejemplo, y podés prescindir del banco de ser necesario. Obviamente vas a necesitar un banco para pagar sueldos y demás, pero no es una limitante tan grande como puede ser en el caso de un exchange o un broker que necesita hacer transferencias bancarias con sus clientes. Buenísimo. Eso me saca de duda realmente cómo lograron, digamos, instalarse tan rápidamente en Colombia cuando los reguladores y el gobierno allá no han sido muy amables con todo el sistema, todo lo que tiene que ver criptomonedas y eso. Claro. Yo particularmente creo que pasa por ese lado, en realidad pasa por el lado de que no hay una dependencia tan grande con los bancos y eso ha permitido que el negocio se desarrolle sin exabruptos que ha tenido la competencia, que sí necesita las transferencias bancarias para funcionar. Creo que es eso. La verdad no conozco mucho la situación, digamos, ni de cómo son los bancos allí, ni tampoco tanto la situación regulatoria en general. Perfecto. ¿Y qué es lo que está pasando en Argentina? Porque no sé si, bueno, ya lo debes haber visto en Criptonoticias. Con respecto. Hemos reportado varias veces la cantidad de... A ver, primero el tamaño de la comunidad Bitcoiner, que es grande, proporcionalmente hablando, por un lado. Por el otro, sí, la cantidad de comercios que aceptan criptos, no solo Bitcoin, como pago, que también es muy grande en comparación con el resto de los países de Latinoamérica. Y sin embargo me dices que hay 30 cajeros en Colombia y 10 en Argentina. ¿Qué pasó? Esa cuenta no me cuadra. Bueno, los costos tanto laborales como de importación y la burocracia es mucho más viable desarrollar negocios en Colombia que en Argentina, pero también porque la expansión comenzó primero ahí y ahora, como te decía, todavía está en una etapa de levantar capital y la realidad es que sí se quiere poner más cajeros en Argentina. Pero bueno, cuando ya se había levantado capital, ya se había asignado un presupuesto a Colombia y se está ejecutando. El de Argentina se ejecutó un presupuesto inicial y el segundo presupuesto va a depender, digamos, de la levantada de capital que te mencionaba. Es un asunto de capital nada más, no un asunto de adopción. De capital, pero también tiene que ver con que, digamos que si yo, por ejemplo, tengo que importar un cajero, es mucho más barato y es mucho más fácil hacerlo en Colombia. También tiene que ver con que los costos laborales son más chicos. También tiene que ver con que la verdad que el mercado en Colombia mueve bastante también y es increíble, ¿no? Porque, digamos, en Argentina solemos ser más early adopters y todo eso, pero la verdad es que los volúmenes de Colombia son muy interesantes. A lo mejor los venezolanos estamos ayudando para eso, puede ser, no me extrañaría. Pero por el otro lado, me da la sensación de que, a ver, primero, tienen una comunidad grande, comercios que aceptan criptos, tienen un tema de devaluación, cosa que Argentina no conocía desde hace un montón de tiempo, a pesar de que tienen en su historia una triste historia de devaluaciones y de bancos que se quedan con el dinero y han conocido de primera mano aquello de que los bancos realmente son los dueños de tu dinero una vez que tú los metes en el banco. En ese sentido, yo siempre he tenido la idea de que ese tipo de economías es el terreno abonado para que entre Bitcoin y crezca y se reproduzca y se difunda. Y sin embargo no es. Estoy de acuerdo con lo que decís. De hecho, es así como conocí Bitcoin. Mirá, te voy a contar algo. Yo me comencé a cuestionar el rol de la moneda nacional cuando tenía 11 años. Yo soy de la Patagonia, allá en el sur, al lado de la cordillera, al pie de la cordillera. Recuerdo que cuando tenía 11 años cruzamos con un grupo de amigos, con un amigo de la primaria y su familia, cruzamos caminando a Chile. Una expedición de montaña. Cuando llegamos a Chile, era diciembre de 2001. Vos sabés que en ese momento un peso era $1 por la ley de la convertibilidad. Y recuerdo muy bien que fuimos a cambiar, suponte que $1 eran 400 pesos chilenos. Pero nosotros fuimos con pesos, no con dólares.
Entonces, nosotros cuando fuimos con $1 dijimos, nos van a dar 400 pesos chilenos. Y nos dijeron, no, pero ustedes no tienen dólares, tienen pesos argentinos. Sí, pero es lo mismo. No, no, no es lo mismo. No te doy 400 pesos chilenos. Te voy a dar 300. Fue como, ¿qué está pasando? Bueno, no, gracias. Vamos a otra casa de cambio. Caminamos un buen rato. Peso argentino, no, 250 te vamos a dar. 250, eso es menos todavía. Sí, no, es que están pasando cosas allá. Bueno, damos un poco, nos dieron un poquito. Luego volvimos a la casa de cambio anterior, porque tenían mejor rate. Y cuando vamos allá, mirá que yo tenía 11 años, pero me acuerdo muy bien. No, 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 ya no aceptamos pesos argentinos. Literalmente. Y decí que uno de nosotros tenía una tarjeta de, no sé si de crédito o de débito, y con eso sí se podía operar. Pero ahí me di cuenta y fue bastante crudo, porque no pudimos hacer ninguno de los planes que teníamos. En ese momento la adopción de tarjetas era muy pobre y queríamos ir a comer unos mariscos ahí a Puerto Montt, ¿no es cierto? No pudimos hacer ninguno de los planes y a duras penas pudimos sacar los pasajes para volver. Y yo me acuerdo que a partir de ahí me empecé a cuestionar muy seriamente, digamos, el significado del dinero. Y a mucha gente le debe haber pasado cosas muy similares. Sí, estoy oyéndote el cuento y en mi cabeza suena, ¿qué clase de Venezuela es esa? Sí, Claro. en Venezuela con todo el problema hiperinflacionario, por mencionar la actualidad, hoy en día se está moviendo más que nada más el dólar que los bolívares. Los bolívares generalmente es para personas que necesiten gastar, no sé, pasajes de bus, gasolina, servicios o pensiones que son pagas en efectivo. Más que nada por eso. Del resto, casi todo está cotizado en base al dólar. Por ese mismo proceso de inflación que se ha presentado. Claro. Justamente ya que mencionaste lo de los cajeros y eso, me queda una curiosidad. De los cajeros así que tienen instalado hasta la actualidad, ¿cuál es el punto más concurrido, el más famoso? ¿Sigue siendo el de la frontera, el que mencionaste? ¿O hay otro, o en otro lugar? Bueno, en Colombia el más famoso es ese a nivel mediático, a nivel, ¿cómo se dice? A nivel De usuario, es lo que, usabilidad de lo que me da más usuarios. curiosidad. Los más famosos suelen ser los primeros, porque también al tener más exposición y al ser el primero, tiene un efecto de red. En el caso de Colombia, la verdad no recuerdo el nombre de la galería comercial. Es una galería comercial que se llama algo así como Portocelo, Portocielo, no me puedo acordar el nombre, honestamente. Sé que tiene algo que ver con el diseño y hay muchos diseñadores ahí. Pero está en una zona muy linda de la ciudad. Y en el caso de Argentina, el que más uso tiene es el del Shopping Recoleta Urban Mall. Y otro que anda muy bien es el de Galería Jardín, que es otra galería, que ese tiene la particularidad de estar dentro de una crypto store. O sea, el target es alto, de un nivel socioeconómico alto. Perdón, no te escuché. Que me parece que lo que están apuntando son a usuarios de un muy buen nivel económico. No. Lo que pasa es que en la Argentina, Esas dos galerías que me estás diciendo, al haber tantas restricciones sobre el comercio electrónico, los shoppings son de la clase media, no de la clase alta. Hay mucho retail en la Argentina. Por las restricciones que hay sobre el e-commerce y por las mafias que hay en la aduana, es muy difícil traer productos de afuera. Entonces es muy popular la galería comercial entre la clase media argentina. Así que no, en ese sentido no está apuntado a un estrato social específico. Sí es cierto que quizá el primero se trata de poner en un lugar más bien bonito y con cierta categoría, simplemente como para que la prensa lo destaque un poquito más, pero la realidad es que no estamos apuntando a un estrato social en particular. Sí, pensando, yo la pregunta tenía cola, ¿no? Tenía mala intención, porque realmente los que necesitan hacer resguardo de valor de su moneda suelen ser personas que tienen una muy mala relación con los bancos, porque los bancos insisten en pedir papeles y sé que de primera mano que en Argentina los bancos son barrocos a decir ya está, es una cosa terrible. Entonces te piden el certificado, la constancia de trabajo, te piden todos los papeles, te piden, no sé, el certificado de nacimiento de tu abuela, y el resultado es que hay un montón de gente que está
mal bancarizada o no bancarizada. Y juntando una moneda local que va en bajada, porque no se puede decir de otra manera. Venezuela va en picada, pero Sí. ustedes van como que en una colinita, ¿no? Sí. Uno podría pensar que los primeros Claro. interesados en adopción son justamente personas que no están en el estrato medio. Es que depende, porque el problema es que estamos en una recesión económica y no hay no hay capacidad de ahorro, así que en ese sentido lo veo complicado. Sí creo que puede ser muy útil para el freelancer, para el muchacho de clase media o clase baja que tiene alguna habilidad para trabajar por internet y recibe pagos online, pero automáticamente probablemente lo convierta y lo gaste porque es muy difícil ahorrar en la Argentina. De hecho, a mí me cuesta muchísimo ahorrar y tengo una capacidad muy baja de ahorro, a pesar de tener una posición jerárquica en una empresa. Triste cosa de decir. Sí, las recesiones económicas ahorita están pegando bastante fuerte y bueno, Es realmente muy difícil. bastante fuerte, creo que hasta a nivel global, ¿no? Porque bastante están hablando los problemas económicos que van a generar Estados Unidos, China, los principales países, digamos, consumidores que mueven gran parte de la economía. Y bueno, supongo que también las localidades como Venezuela y Argentina los estamos sufriendo más todavía, pues, ya que somos parte de todo el engranaje económico mundial y nos pega. Si tuviera que darle alguna recomendación a alguna persona que cree que tiene capacidad nula de ahorro y que quiere usar los cajeros, yo le diría, dejen un hábito nocivo, no sé, dejen el cigarrillo, por ejemplo, y esos billetes, en vez de dárselo a kiosquero, métanlos en el cajero, que está al alcance, está fácil. Yo creo que eso puede cambiar mucho. Buen consejo. Te anotaste malísimo. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Que se anotó malísimo. ¿Cómo voy a dejar el cigarrillo? ¿Estás loco? Para los fumadores como Elena, eso cuesta mucho por eso. Bueno, cada uno elige qué hábito dejar. Pero a ver, ok, Bueno. yo dejo mi cigarrillo y se supone que va a tener poder de ahorro. Ninguno de ustedes dos fuma. ¿Dónde están sus cuentas de ahorro millonarias? Sí, yo a veces fumo tabaco armado, pero socialmente. Eres parte de un estrato sumamente bendecido que puede fumar socialmente. Mira, yo estaba pensando en local Bitcoin. Estaba pensando en que Venezuela ocupa, Sí. con toda la pobreza, porque si queremos hablar de pobreza y de problemas económicos y de recesión y de muy baja capacidad de ahorro, tenemos que hablar de Venezuela por razones de conocimiento público. Y sin embargo, Venezuela es de lejos la que más mueve en local Bitcoin, lo que habla de un nivel de adopción importante. Es cierto que los movimientos son grandes y lo siguiente que se me ocurre es que el nivel de adopción no es de la persona del día a día, de que cambia $50 y los convierte y los vuelve a cambiar a final de la semana para que no se le devalúen durante la semana. Realmente hay movimientos de millones de bolívares. Entonces habla de pequeñas empresas que hacen lo mismo, hacen resguardo de valor semana a semana, cambian a Bitcoin y después cambian a final de semana para mantener más o menos. De nuevo, Argentina no está ni de lejos con el nivel de crisis que tiene Venezuela, y además de eso es una nación que normalmente está en la punta en tecnología. La clase media es una clase media educada en tecnología y que además no tiene miedo de innovar. O sea, tú mismo lo dijiste, son early adopters por naturaleza. Tienen una industria nacional importante. Claro. Y sin embargo, fíjate, son 10 cajeros comparados con 30 de Colombia. Y en local Bitcoin, bien, gracias. Sí, pero eso es circunstancial, porque también tenemos otros datos que son más fuertes. No, pero eso es una circunstancia propia de la empresa. Por ejemplo, tuvo primero cajeros la Argentina que Colombia, por ejemplo, en ese sentido. De hecho, y ahí viene la historia de cómo terminé en Atena, en el año 2017,
con un amigo, dueño de Antidomingo, un muy lindo resto bar que acepta Bitcoin y Lightning Network. Armamos 2 cajeros automáticos de máquinas de videojuego arcade, las vaciamos y ahí armamos 2 cajeros importando algunas piezas de hardware. Y en ese sentido, digamos, Argentina ha estado a la vanguardia con el resto de Latinoamérica. No digo que sean los primeros de Latinoamérica porque no me consta, pero sí del Cono Sur. Y después el hecho de que Atena tenga más en un lugar o en otro es completamente circunstancial. Después en Chile también armé 2 cajeros para la empresa EasyBit, que todavía están funcionando. Uno en el Coworking Space de Bitcoin ONG Chile y el otro en un local que no puedo recordar el nombre en Viña del Mar. Así que no me parece que sea, digamos, representativo comparar Colombia y Argentina solamente por la cantidad de cajeros que tenga una empresa en concreto. Con lo que mencionó Lena, a mí me da una curiosidad. O sea, yo, con el caso local Bitcoin, pues sí, ese ejemplo, que Argentina no mueva tanto a pesar de que sea más early adopter que capaz. Aquí no estoy especulando que Venezuela. Justamente entonces me llega la duda, ¿cómo usan más los Bitcoiners Bitcoin en Argentina? Me entra esa curiosidad. O sea, ¿cómo lo compran? ¿Cómo lo venden? ¿Por dónde? ¿Cómo? Yo no tengo los datos como para comparar los volúmenes en este momento y no te sabría decir en particular eso. No, o sea, no estoy muy entendido, no sabría decirte efectivamente si se usa más en Argentina o más en Colombia. Honestamente no lo sé. Sí creo que los usuarios de Argentina en general, tienen un nivel más alto del conocimiento de lo que están usando. Y me parece que en Colombia por ahí hacen más volumen o el mismo, no lo sé, o menos, pero me da la sensación de que por ahí no conocen tanto la tecnología que están usando. Esa es la diferencia que yo noto. Obviamente hay excepciones y hay casos que es al revés, pero en líneas generales eso es lo que veo. No, perfecto. Yo puedo estar de acuerdo totalmente con esa idea. Pero entonces, o sea, me entra más que nada, por ejemplo, con los datos que provee local Bitcoin. Entonces, o sea, yo supongo que los argentinos utilizan Bitcoin de otra manera. Sí. O sea, cuando necesitan pagar algo, necesitan gastarlo o comprarlo, ¿qué usan? ¿Por dónde lo hacen? Ese es donde me entra entonces la duda. En Argentina, claro. Yo pienso que Argentina, como ya no tiene controles de capitales por ahora, pero los tuvo en el pasado, es posible que mucha de la demanda se canalice por medios internacionales. Por ejemplo, si yo quiero comprar en un exchange de afuera, dígase Uphold o Bitstamp o cualquiera, puedo hacerlo. Más allá de si es conveniente o si es fácil o es difícil, puedo hacerlo. En cambio, al tener controles de capitales, en Venezuela, esa demanda se canaliza de forma interna. Y esa gran liquidez de Bitcoin de Venezuela probablemente pueda ir a parar a Colombia también y también eso haga que haya más volumen de lo que habría de otra forma. Eso todo te estoy conjeturando, no tengo forma de comprobarlo, pero creo que hay elementos suficientes para pensar de esa forma, aunque sea pensar que es un razonamiento medianamente válido. A mí sí me parece bastante válido, la verdad. Claro, porque es que si yo puedo ir a un telecajero y cambiar mis dólares, mis bitcoins y sacar bolívares, ¿para qué carajo necesito local bitcoin? Igual es una lástima que ahora local bitcoin no está aceptando cash producto de las presiones que recibió la empresa. Les recuerdo que hay billeteras que permite que las operaciones peer-to-peer entre individuos de común acuerdo, probablemente para montos medianos o chicos, no creo que para montos grandes, pero por ejemplo la billetera Mycelium todavía tiene el local trader, que es una opción buena. Muy poca liquidez, pero bueno, la liquidez se construye. Es así. No, o sea, te consultaba que justamente veo que en Argentina hay mucho eso del cambio peer-to-peer, o sea, acuerda con cierta persona que tiene cierta reputación, va y hacen un cambio en cash de Bitcoin con efectivo, pues. Y entonces, a mí o sea, porque, digamos, es una práctica tan común en Argentina, me causa tanta curiosidad eso. ¿En Venezuela no es común? Para nada. No, es muy peligroso. Okay. Claro, bueno, lo que pasa es que yo creo que, y esto lo he notado hablando con compatriotas de ustedes, con otros venezolanos, en Argentina hay como una cultura del no tener por ahí esta resistencia a ir a hablar con un desconocido. Por ahí estás esperando el colectivo y te pones a hablar de cualquier cosa con esa persona y como que somos bastante charlatanes en general. Y como la situación todavía no es... Así parece.
del todo crítica, todavía no está el miedo por ahí a juntarte con un desconocido que sí puede haber cuando la situación de seguridad es mucho más No. comprometida. Si acaso eso existía hace tiempo cuando, no sé, cuando tenía menos años, íbamos a tomar y a bailar. Y entonces nada, ahí compartí una botella, una cosa, y ahí se unía un grupo con otro y ya, pues, pero no pasar así como vas a un bar y hablas con todo el mundo así de la nada, no, tampoco así. O sea, un asunto de cultura. Sí, yo creo que sí, 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 sí. Por ejemplo, bueno, esto ya es hilar en una cultura que no conozco mucho, que es la venezolana, pero hablando con otros venezolanos me contaban que por ahí aquí vas a un bar y te pones a hablar con un montón de desconocidos que no viste en tu vida como si nada y que eso no es muy común allá. Claro, claro, claro. No, acá se da un poco más eso. Somos básicamente charlatanes crónicos y nos gusta hablar con gente, conocer gente y intercambiar saberes, opiniones y percepciones. Probablemente por ser un país que se construyó sobre migración de todas partes del mundo, ¿no? Sí, los argentinos descienden de los barcos. Tenemos inmigración galesa, armenia, lituana, española, italiana, de los países limítrofes, de todos lados. Creo que debe también tener que ver con eso, que somos un país que está acostumbrado a sociabilizar mucho y que eso facilita el peer-to-peer. Sí, puede ser. ¿Qué otra cosa crees que puede estar impidiendo una adopción que escale? Sobre todo ahora que está subiendo el Bitcoin y eso es siempre un buen mercadeo. Bueno, primero yo a Bitcoin lo veo como una puerta, digamos, lateral en un sistema donde la puerta de emergencia está bastante colapsada y todos se dirigen hacia la salida de emergencia y no sabes si vas a poder pasar o no. Yo lo veo como una puerta lateral, no veo como que haya que hacer ¿cómo se dice? Un flip ni del dólar al Bitcoin, ni del peso al Bitcoin. O sea que el tema de la escala, si bien está bueno que sea escalable, no lo veo como que tiene que ser la moneda del mundo. En ese sentido, no soy un maximalista del todo. Pero en temas concretos de si la tecnología escala o no, yo personalmente utilizo Lightning Network. Si bien todavía está en sus primeros pasos, la escala actual funciona. Creo que eso va a facilitar muchísimo la transaccionalidad. Hay algunas billeteras que ya te crean canales de la Lightning Network sin que te des cuenta de que estás abriendo un canal en la Lightning Network. Digamos que yo hago una operación en Bitcoin con alguno de ustedes y eso automáticamente abre un canal directamente. Así que poco a poco vamos a ir viendo cómo las billeteras van a usar Lightning Network sin siquiera que lo sepamos y yo creo que eso va a facilitar mucho. Quizás en paralelo veamos otras formas, digamos, de escalar. Puede ser sidechains, o algunos otros métodos con los cuales no estoy familiarizado y que puedan aparecer en el camino. Yo soy bastante optimista en cuanto a los desarrollos tecnológicos para la escalabilidad de Bitcoin. Y pienso que vamos a ver muchas novedades en los próximos 2 años. Buenísimo. Ya que mencionaste las carteras Lightning, ¿qué cartera usa? O sea, de las que me mencionado así con una interfaz de usuario tan friendly, me suena es Blue Wallet y hace nada nos recomendaron Breeze, que según hace lo mismo, o sea, ni uno se da cuenta que tiene que abrir el canal ni nada. Ajá. Mira, yo he probado Blue Wallet, pero no me simpatiza el hecho de que uno no custodia, digamos, las claves privadas y no custodia los snaps del estado de transacciones en el canal. Entonces ahora estoy probando otra que es completamente experimental por el momento, así que usarla con cuidado, con mesura. Ya les digo el nombre, creo que era Breeze o algo así. A ver si era Breeze. Exactamente, esa justamente nos las comentaron ayer. Sí, Breeze, B-R-E-E-Z. Está muy simpática. Igual hice 3, 4 transacciones y una de ellas tuve un inconveniente que todavía lo estoy analizando. Pero la veo muy linda en la interfaz. Está bastante buena, la verdad. Sí, recomiendo, bueno, utilizar cambio chico porque todavía le falta madurar. Pero me parece que tiene bastante futuro.
Por supuesto, si ustedes tienen un nodo completo, córranle también el nodo de Lightning. Yo como soy la voz soy la voz de los neófitos que nos reducimos a ser choferes de ratón. Yo tengo la convicción personal de que para que haya una adopción realmente masiva, es necesario que los desarrolladores, señores jefes de innovación y tecnología, se acuerden de que existe algo llamado experiencia de usuario, interfaz de usuario, que no todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando tras bastidores y realmente no me interesa solo que me garanticen las 5 normas básicas de Bitcoin, que son el anonimato, sí, la sin frontera, la no Exacto. Censura, todo, la no reversibilidad y que sea rápido y fácil. O sea, ¿por qué tiene que ser más complicado que mandar un chat? ¿Y qué te parece lo que está haciendo Facebook? ¿A ti te parece que eso nos va a ayudar o qué? ¿O va a agarrar a toda la gente que no sabe y que no ha terminado de engancharse y se va a lanzar con una criptomoneda que no es tal y que está disfrazada? A ver, me parece que efectivamente es un lobo disfrazado de cordero, en eso estoy de acuerdo. Por otro lado, también creo que un montón de gente va a terminar usando eso y no va a usar Bitcoin en lo más mínimo, pero también es cierto que hoy por hoy hay mucha gente que está interesada en Bitcoin y que realmente quisiera poder operar, pero se le dificulta muchísimo. Y si hay una moneda para utilizar en Internet que tiene, bueno, todos los problemas que ya sabemos que tendría por ser, digamos, de Facebook, ¿no? Sabemos su historial con la privacidad, que es verdad que es muy cuestionable, también o sea, tanto con cómo la manejan, con cómo se le filtra, pero la realidad es que viendo quiénes son la mesa redonda que administraría los nodos, he visto que hay algunos actores cripto y me da la sensación a mí de que más allá de todo lo negativo que acabo de mencionar, también le aportaría mucha liquidez a la gente que efectivamente quiere comprar y vender Bitcoin. También puede ser que mucha gente, posiblemente, no mucha, sino una minoría de todo el universo que utilizaría esa eCoin para el que vio Mr. Robot. Es muy posible que mucha gente se empiece a interesar y empiece a estudiar otras cosas y se empiece a meter en Bitcoin gracias a eso. Y por último, creo que es muy interesante lo que pasó con el anuncio, porque lo primero que vimos fue el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de la Unión Europea, corríjanme si era el Senado en vez del Congreso, no estoy seguro, diciendo, paren los planes, den explicaciones, ¿qué están haciendo? Hay una historia divertida que dice que también llamaron a Bitcoin, pero nadie levantó el teléfono. Está buena esa última. Muy buena, muy buena. Bueno, a ver, aunque sea en términos de legalidad y de normativas, van a tener los gobiernos, los seguros, los bancos, las coaliciones de naciones, van a tener que mover el culo y empezar a apurarse, que ya venían caminando a velocidad de elefante raquítico, porque es que se les viene encima. Y esto para Facebook va a ser un negocio como no ha habido un negocio antes, y si no, yo no creo que paren. O sea, yo no creo realmente que digan, bueno, sí, está bien, nosotros vamos a parar todo, este negocio multimillonario, y vamos a esperar porque ustedes se pongan al día y se lean el Internet del dinero, porque es que... no, por supuesto, no va a ser algo supermasivo. Eso no va a pasar. Creo que simplemente... No, es que sencillamente iba a decir lo que comparto tu visión, o sea que lo de Facebook, todo el asunto de la privacidad y eso levanta alertas a cualquiera, pero también pienso en parte que va a generar como una especie de introducción de liquidez a todo el sistema, a todo el mercado de criptomonedas, por decirlo de otra manera. Que entonces pienso igual, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Claro. Yo creo que es como, a mí me gusta esto de que se dice de que el Bitcoin... Ajá. Sí, no, que digo que a mí me gusta pensar esto de que el Bitcoin es como el tejón de miel, como el Honey Badger, que al Bitcoin no le importa. Porque si se aprueba, si se le da luz verde a Libra para que exista y existe, le va a generar liquidez.
Y si no se le da luz verde, queda demostrado por qué Bitcoin es tan importante, porque efectivamente puede, digamos, existir de una forma que no podría existir si no. O sea, al no darle luz verde a Libra, se demuestra de que es importante la descentralización y de que tiene sentido. Y al seguir vivo y no poder bajarlo una vez que exista, también se demuestra que es resistente a la censura. Así que Totalmente. creo que no nos importa demasiado, más allá de entender un poco el mundo en el que vivimos, pero a Bitcoin no le afecta. O sea, estamos hablando de Bitcoin como tal, la red sistema, e incluso mercados, pues. Y lo que mencionaba Santiago, lo que le entiendo es, o sea, que más bien el lanzamiento se produjo, se desarrolló y ha crecido Bitcoin, digamos, demostraría en el caso que falle Libra, que es la única forma para lanzar una moneda digital que sea manejada por Internet, de manera que sea y se busque siempre que se mantenga su descentralización. A diferencia en el caso del Libra, que la descentralización está bastante veremos y que vamos a ver si arranca o no, o si no leen los permisos va a arrancar, o sea, todavía es falta por verse. Yo creo que es un elefante demasiado grande para, para decirle primero que se pare a la voz, a comando, eso no va a pasar. Por el otro lado, es lo suficientemente parecido a los ojos de un neófito a Bitcoin y lo suficientemente como para hacerse pasar por Bitcoin, literal, como dice Santiago, como dices tú, Santiago, un lobo vestido de cordero, y al mismo tiempo es tan otra cosa, tan exactamente lo contrario, que lo que puede pasar es que la gente crea realmente que está adoptando una criptomoneda y que se está subiendo y que está comprando los beneficios de Bitcoin, cuando realmente lo único que está haciendo es poniéndole más plata a las mismas empresas de siempre y alimentando un pool de empresas que son un monstruo, literalmente un monstruo, y que la normativa va a acomodarse para ellos y no para los que realmente necesitan que se les acomode. En ese sentido, Bitcoin tiene una autonomía que no tiene nadie. O sea, somos nosotros los usuarios, somos nosotros la comunidad el que le da la fortaleza, los que le damos la fortaleza. Pero yo lo siento, todo lo que toque Facebook, todo lo que toque los bancos, JP Morgan, obvio, se va a convertir en un problema. No hay manera de que esa gente colabore con una economía horizontal, descentralizada, resistente a la censura, anónima, que le da autonomía a la gente. Es imposible. Que es el enemigo en ese sentido. Bueno, ya veremos, igual todavía ni siquiera ha nacido, solo darle. Sí, coincido, pero... No, que sí, que coincido, pero a lo mejor también hay un dicho que es si no puedes contra él, únete. A lo mejor se están subiendo a la ola porque se dan cuenta que no les queda otra opción. O sea, esta mesa redonda, no Facebook, que no pertenece a las finanzas ni a la economía, pero quizás esta mesa redonda hizo esto porque sabe que si no está condenada a desaparecer, quizás somos nosotros los que vamos ganando. Ya veremos, de verdad todavía ni siquiera sale. Yo creo que sin el quizás íbamos ganando hasta que Facebook se metió. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿En qué sentido? Y que, o sea, vos recién decías que le van a vender algo como Bitcoin a la gente sin que sea Bitcoin, pero la realidad es que vos no podés venderle algo que no conocen, vos no podés venderle, por ejemplo, y algo que no es. O sea, sí podrás venderle la inmediatez, que seguramente lo sea inmediato, sí podrás venderle la portabilidad, pero no podés venderle la resistencia a la censura si no es resistente a la censura. No podés venderle la política monetaria coherente si no tiene una política monetaria coherente. Entonces, la gente va a ir descubriendo las bondades, digamos, de las propiedades del Bitcoin por sí sola. Y poco a poco, o sea, la gente que realmente le interesa lo va a usar, la gente que no lo interesa no lo va a usar. Va a haber casos de usos donde alguna gente le saque provecho a esta libra si sale, hasta que de algún momento encuentren que le van a suspender la cuenta
Y cuando le suspendan la cuenta por el motivo que sea, ahí se van a dar cuenta de cuál es el valor de Bitcoin. Y por la misma, digamos, inercia del sentido común, van a terminar utilizándolo, porque cuando algo funciona, la gente lo usa. Pues te lo pedimos, Señor, escucha nuestras plegarias. Espero que tu palabra vaya por delante y sea tal cual. Yo creo básicamente que la gente le tiene mucho miedo a la responsabilidad de ser el dueño de su propio dinero y que no haya un tercero que se lo cuide, que haya un tercero que le dé garantías. Y ese es uno de los grandes, de los grandes frenos de la adopción masiva de Bitcoin. Cuando tú le dices a las personas, bueno, perfecto, te enseño a hacer una cartera, pero tienes que guardar la semilla porque si no guardas la semilla vas a perder tu plata. Ya la gente empieza a poner cara de berenjena, te mira con cara de aterrorizada y entonces, bueno, sí, es que eso se llama ser responsable. Claro, lo que pasa es que quizá no todo el mundo quiere esa responsabilidad. Yo creo que cuando uno habla de la adopción masiva, está bien si vos me decís, sí, mirá, el 1% del mundo o el 5% del mundo lo va a usar y eso es adopción masiva. Estoy de acuerdo, es muy masivo, es una cantidad gigante de gente. Pero pretender que todo el mundo lo utilice como la moneda del día a día, me parece que es utópico o incluso delirante, porque hay un montón de gente que no quiere eso. Que a mí me gustaría que todo el mundo lo deseara, sí, sin duda. Pero hay un montón de gente que no le interesa, que prefiere delegar esa responsabilidad. En ese sentido, si eso es adopción masiva, no estoy de acuerdo. Si es el 1, el 5, el 10, el 15%, sí, es muy masivo y hay que escalar la tecnología y las interfaces de usuario, como muy bien decías recién. Sí, la usabilidad hace una gran diferencia, una enorme diferencia, sobre todo para los que están recién empezando. Pero si pensamos en Bitcoin como una moneda mundial, y creo que en última instancia va a ser aquello que decían de que va a terminar siendo el patrón de valor de fondo, el patrón oro de una moneda mundial. Bueno, no el patrón oro de una moneda mundial, el valor de referencia. El 1%, a ver, está entrando gente en África, por ejemplo, y están adoptando Bitcoin en una rata, en un ritmo mucho más acelerado que los países industrializados. ¿Por qué está pasando eso? Porque allí hay un montón de gente que no está bancarizada y es el único sistema que tienen para hacer traslado de valor, no solamente dentro de sus naciones, sino fuera de sus naciones. Estamos hablando de muchísima gente que está al margen y Bitcoin les da un nivel de autonomía que no les ha dado nadie. Esa es la gente que, como no tiene, o sea, lo único que tienen es para ganar haciendo adopción. No le tiene miedo al tema de, bueno, me voy a responsabilizar por mis semillas, me voy a responsabilizar por mi dinero. Pero es mucha gente y es mucha plata. Y es a esa gente a la que está apuntando Facebook. Entonces Facebook le está vendiendo buzones. Sí, entiendo. Sí, estoy de acuerdo. Posiblemente mucha gente que utilice esa moneda, si sale a la luz, va a terminar con la cuenta suspendida, o porque, no sé, no les gustó determinada foto que subieron, porque tiene una afiliación política determinada, porque arbitrariamente saltó una alarma y ellos tuvieron que congelar la cuenta. Así que sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que una respuesta que por ahí te van a dar, digamos, un poco vistiéndome abogado del diablo, es que, digamos, va a ser menos malo probablemente que la moneda local que tienen. Entonces ahí es donde nosotros, los bitcoiners, tenemos que ponernos al hombro digamos, enseñar, mejorar las interfaces, divulgar la información y explicarles efectivamente por qué es mejor que usen esto por sobre lo otro, o en todo caso que utilicen las dos cosas y que entiendan que una es para una cosa y la otra es para otra. Así que sí, se vienen desafíos de otra índole ahora, ya no de decir esto es dinero electrónico, sino este es el dinero electrónico que realmente vale, esto otro es el viejo paradigma. Es literalmente el viejo paradigma. Y estamos hablando de una empresa que censura las fotos de una madre lactando porque muestra la teta.
O sea, literalmente estamos hablando de un elefante absolutamente arcaico y, y con unos criterios no pueden ser más, no sé, imperialistas, no pueden ser más retrógrados, no pueden ser más. O sea, lo único que le falta es tener un feudo. Yo hacía todo esto, lo de la libra de Facebook, yo veo casi que un PayPal, pero con blockchain y tal. No sé, una forma de como mercadear su nueva forma de pago y vaina. Sí, es algo así. Bueno, y PayPal ya sabemos, ¿no? Bueno, no sé cómo se mueve en Argentina, pero en Venezuela yo estoy harta de PayPal, harta. No solamente en primera persona, sino en tercera, en el cuero de amigos míos que dieron congelados capitales por 6 meses simplemente porque les hicieron una transferencia grande y aunque se podían demostrar los orígenes de los fondos y eran para pagar personal, la empresa se vio afectada simplemente porque era un movimiento no común dentro de la cuenta. Y PayPal no da razones, no responde consultas, ni quejas, ni tal. Y después que pasó eso, que te estoy hablando ya desde hace como 4 o 5 años, PayPal lo único que ha hecho es empeorar, no mejorar en nada sus políticas. Entonces, cuando me dice que es un PayPal en blockchain, o sea, huye, eso es el coco. Como repetido varias veces, ya veremos qué será de eso, pues. Si se lanza, ya uno ya va a poder ver si va a afectar negativo positivamente a Bitcoin. Hasta ahorita yo voy igual con Santiago de que tengo, digamos, esperanzas de que no va a ser de manera En negativa. fin, poner la barra, como dice Santiago, que un poquito mejor. Sí, a gran escala Ajá. sí. Sí, no, perdón, que decía que a gran escala yo creo que no va a ser negativo, pero al mismo tiempo coincido con tu visión, Elena, de que va a haber que estar atento para que los pobres incautos no piensen que es Bitcoin, que es otra cosa, explicarles por qué uno vale más sobre el otro, no en términos solamente comerciales, sino también en términos de la usabilidad, que uno es muchísimo más líquido que el otro porque podés disponer de ello en todo momento y no dependes del visto bueno de nadie. Y sí, creo que está bueno, hay que anticiparse y empezar a saber qué decirle a la gente sobre eso. Y quisiera saber qué punto de censura o solapamiento vamos a ver sobre información sobre ese tipo en las propias redes sociales que van a participar en ese sentido. O sea, si yo en Facebook empiezo a publicar este tipo de cosas, quisiera saber si voy a tener shadow banning o algo por el estilo. Afortunadamente tenemos al CEO de Twitter que es plenamente Bitcoiner, más allá de que Twitter tiene algunas cuestiones sobre censura, creo que ahí tenemos un punto a favor, con el que el tipo sea Bitcoiner puede llegar a nivelar un poco las cosas si Facebook se pone a censurar este tipo de informaciones. Entonces, después de tanto caminar, vamos a terminar teniendo una guerra entre dos grandes, Twitter y Facebook, otra vez. Pero la competencia es buena, no hay que tenerle miedo. Que prefiero que sea una competencia entre 10 en vez de 2, seguro. Sí, por favor, si no es mucha molestia. Bueno, nos pusimos dark, Uh-huh. a tono con la serie. Nos pusimos muy dark. Vamos a cambiar un poco la perspectiva. ¿Qué crees tú que va a pasar dentro de poco, a mediano plazo y a largo plazo en el mundo cripto? ¿Qué de las tecnologías que están surgiendo ahora o las que podrían surgir pueden tener futuro? Tú que estás en la cresta de la ola, como podríamos decir. Bueno, por un lado estoy esperando que se termine de consolidar el desarrollo de Lightning Network. Creo que nos faltan las Watchtowers, que básicamente son una implementación tecnológica que permite que si el canal de pago, una de las dos partes, el nodo ese se desconecta, eh, haya alguien que se quede mirando ese nodo para que si la contraparte quiere cerrar el canal en un estado anterior, no lo puede hacer. Una vez que tengamos eso, yo creo que va a ser el boom masivo de adopción de Bitcoiners a la Lightning Network. No adopción masiva de Lightning Network en el mundo, sino en el conjunto, digamos, de Bitcoiners. Creo que eso es lo que más estamos esperando. Luego, creo que el halving del año que viene va a traer mucha gente nueva, muchos usuarios nuevos. Le tengo seguimiento a esta empresa también del CEO de Twitter, a Cash,
que está manteniendo unos volúmenes de Bitcoin muy altos, que también va a integrar Lightning Network. Estoy siguiendo también muy de cerca lo que vos decías, el tema de las interfaces gráficas, la usabilidad. Nos falta mucho todavía por recorrer en ese camino, pero estamos mucho mejor que hace varios años atrás. Y también me surge la pregunta, sin ser un experto en economía a nivel, digamos, mundial, ¿cuánto tiempo va a durar este bull market que tiene en este momento Estados Unidos y qué va a pasar cuando la fiesta se termine? Creo que eso Bitcoin probablemente también se vea beneficiado del momento que eso ocurra, ¿no? No nos olvidemos que Bitcoin surge a partir de la crisis de las hipotecas basuras del 2008 y que en el bloque Génesis tenemos incorporado el titular del diario que cuenta el salvataje con fondos de los contribuyentes hacia un banco. Sí, no nos podemos olvidar del origen cyberpunk de Bitcoin. Y sí, las crisis parecen ser su medio natural de crecimiento. Santi, hablemos un poquito, que me estabas contando hace un rato sobre los primeros cajeros que los armaste por tu lado. Un poco para bajarnos de Facebook y el superdominio que tiene sobre la gente y vamos a devolverle el control a las personas desde a pie. Cuéntame cómo es eso de armar un cajero Bitcoin. ¿De dónde salió una cosa como esa? Muy bien. Esto surge a partir de un viaje mío. A mí me gusta viajar bastante. Cuestión que en un momento dado encontré una empresa que administraba cajeros automáticos en Escandinavia y básicamente podríamos decir, un voluntariado allá con ellos y conocí los diferentes modelos de cajeros automáticos. De varias marcas, de todas las marcas que hay desarrolladores de cajeros automáticos, tuve la oportunidad de ver los modelos por dentro, varios modelos, entender cómo funcionaban, tanto a nivel hardware como a nivel software. Incluso hay un software que es open source, que es el del Amazon. La cuestión es que a partir de esa experiencia, ¿no? donde pude vivir en otro lugar, ver cómo la gente los usaba, ver qué utilidad tenían y cómo eran por dentro, es que me pregunté cómo es que todavía no hay un cajero de Bitcoin en la Argentina. O sea, esto no puede ser algo imposible de hacer. Entiendo que es muy difícil de comprarlo por las limitaciones sobre el comercio exterior, pero tenemos que poder armarlo. Y ahí fue que comencé a ver cómo eran por dentro y me decidí a hacerlo. La verdad que no estaba en condiciones de afrontar ni una inversión ni un gasto de esa magnitud. Entonces cuando volví para la Argentina, que terminó mi año haciendo la visa Work and Holiday afuera, fue que decidí hablar con una empresa de cajeros automáticos que tenía la oficina en Argentina, EasyBit, y le propuse a Michael Dupree, que es la persona que maneja la empresa, si no le parecía bien, en lugar de seguir tratando de importar, ya llevaba varios meses intentando sin éxito, sino prefería que lo armemos. Entonces, básicamente el acuerdo fue, bueno, yo te traigo el hardware, vos armalo. Y la verdad que fue muy grato, fue muy lindo. Básicamente mandaron las piezas, la máquina de billetes, después yo conseguí la computadora, me fui a Chile a buscar los monitores touchscreen, compré unas máquinas en desuso de arcades, de videojuegos, y a partir de ahí fue que muy artesanalmente, junto con mi amigo Daniel Alós de Antidomingo, armamos el primer cajero bidireccional de Bitcoin en la Argentina, porque recordemos que el otro que había en Antidomingo, que fue el primer cajero, no era un cajero como tal porque no entregaba dinero. Recordemos que ATM es Automatic Teller Machine, así que este fue el primero. Luego armamos uno segundo y luego nos llamaron de la Asociación Bitcoin Chile y viajé allí, que ellos me invitaron, me alojé en la casa de diferentes miembros de la Bitcoin Chile ONG, que les mando un abrazo, gente muy simpática, muy inteligente y que está muy a disposición de la comunidad. Y bueno, y ahí fue que armamos dos más y me parece, la verdad, que fantástico porque es algo que cualquiera lo puede armar realmente. Simplemente entender cómo funcionan, juntar las partes
y bueno, y conseguir un software que haga el trabajo. Yo realmente no creo que sea una cosa que haga cualquiera y agradezco el cielo que haya gente con tu superpoder que esté sumada a la causa de armar telecajeros para todos nosotros, los ciudadanos de a pie que necesitamos efectivo de tanto en tanto, a pesar de tener Bitcoin. Claro. Bueno, gracias. Igual no es tan difícil como parece. Bueno, te creo, tomo tu palabra porque tú eres el experto. Ahora, para ir cerrando, Santi, tienes un podcast, eres productor de un podcast, No Soy Satoshi. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso para ir cerrando? Sí. Sí, claro. El podcast es de la misma ONG que organiza la conferencia conocida como la BitConf. Efectivamente soy productor allí, no en un sentido técnico, sino en un sentido de los invitados, de la línea de las preguntas y todo ese tipo de cosas. Cuando quieran son invitados a participar, con mucho gusto, tanto como columnistas como invitados, será un placer. Y la verdad que hemos tenido el gusto de traer a gente de muchos países. Hace poco entrevistamos a Andreas Antonopoulos, por ejemplo. A mí me permitió asistir a varias conferencias y poder hacer algunas coberturas. En la BitConf, por ejemplo, tuvimos el placer de hablar con Adam Back, con Giacomo Zucco, Tom Bass, y la verdad que es algo que disfruto muchísimo, y cualquiera que quiera escucharlo lo puede buscar como No Soy Satoshi en YouTube y en Facebook. Y también solemos hacerlo bastante móvil. Si alguien está en el ecosistema Bitcoin y quiere quizá que lo visitemos y no estamos demasiado lejos o nos queda de paso en algún momento, con gusto iremos. Hace poco fuimos a un coworking space que hay en La Plata. Alguna vez fuimos a la oficina de alguna empresa del ecosistema. También hemos ido a Antidomingo, así que si alguien tiene un bar o un restaurante que acepta criptomonedas, Bitcoin, tiene que aceptar Bitcoin, con mucho gusto vamos a ir allí y eventualmente hacerlo con público presente. Fantástico, Santi. Anótense, yo he visto varios, ya ellos van por el episodio número 42, si no estoy muy mal. Está interesante, sobre todo la conversación en vivo que haces con tus... Correcto. Sale quincenalmente. Sí, sale quincenalmente, pero es un poco por ahí como los bloques de Bitcoin. Se supone que son cada 10 minutos, pero es un promedio. O sea que a veces son cada 2 semanas, a veces es un poco más, a veces es un poco menos. Tampoco es que somos fanáticos. Claro, a veces se ajusta la dificultad y ahí volvemos a tener 2 semanas regulares. Porque es que si hay algo todo depende de tanta que trapo de atajo le pongan, ¿no? ¿De qué? No, depende de mucho de trabajo le pongan. Claro, sí. Pero en este caso es al revés, depende de cuánto trabajo tengan el trabajo principal. Lamentablemente no me puedo dedicar full time al podcast. O sea que en este caso es inversamente proporcional. Pero es más un session, pues. Bueno, Santi, ha sido realmente un gusto. Invitamos a la gente a que te oiga en No Soy Satoshi. Y bueno, si está interesado en asistir, pues que se contacte contigo. Estás en LinkedIn, ¿no? Como Santi Mullins. Sí. Búscalo en LinkedIn como Santi Mullins. Esa es su red principal. Sí. Y también soy administrador de Facebook del grupo Bitcoin Argentina. Bueno, ahí tienen otro recurso. Se vendió el alma al enemigo. Allí me pueden encontrar como Santiago Acetas. Ajá. Vendió el alma al enemigo y está en Facebook. No, pero fíjate que es muy importante poder absorber a toda esa gente que está en Facebook. Es al revés. Ah, ok, está bien. Está ahí en la boca del lobo. Estás en la boca del lobo rescatando gente. Sí. Bueno, gracias, José, por estar con nosotros otra vez. Gracias por tu compañía y tu apoyo. Gracias a ti, Elena. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.